Hola, hola, bienvenidos a todos a Haddad Live. Bienvenidos sean todos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre quién es tu pastor. Y para eso estará con nosotros nuestro pastor Rafi Paz, que estará compartiendo con nosotros esta noche. Bienvenida Karen, bienvenida Darl, Eubi, Taina, Pamela. Hola, hola Camila, ¿cómo estás? Alfi, ¿qué tal? Muy bien Karen, llegaste temprano. Ya se unió con nosotros el pastor Rafi. Así que, bueno, Pamela llegó primero. La canción de hoy, Por siempre te alabaré, de Planet Shakers. La pueden buscar después para que la completen de escuchar. Una alabanza muy chula, muy dinámica para este tiempo, para levantarse, ¿verdad? Para espabilarse un poquito en este tiempo. Entonces, vamos a invitar de inmediato al pastor Rafi para que nos acompañe. Pasé ejercicio también. Muy bien, muy bien. Planet Shakers, directamente desde Australia. Muy bueno Planet Shakers. Julie Bell, hola, bienvenida, ¿cómo están? Judy. Hey, Bendiciones. ¿qué ¿Todo hay? bien, Emma? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, viejo. Sí. Aquí se están uniendo algunos de los jóvenes. Está Karen por ahí, Ashley, Judy, Richie, Juniel. Qué bueno saber que están ahí. Que Dios lo bendiga a todos, ¿verdad? Bueno saber que están conectados. Ahí veo a Richie saludando y a otros, ¿verdad? Sí, Muchas sí. bendiciones, muchachos. Está Narcis, está Alfie ahí también. Alfie Abad, allá en La Vega. Directamente desde La Vega. Así mismo. Bueno, pues qué bueno que podemos contar contigo en el día de hoy y tenemos un tema bastante interesante. Eh, ¿Quién es tu pastor? Yo creo que en un tiempo como este es una pregunta que cada joven debe tenerla bien clara. Yo creo que es tremenda pregunta. Lo que yo no sé si la respuesta va a ser lo que todo el mundo espera, tú sabes. O sea, porque inclusive hablar, digamos, de pastores, Emanuel, es hablar de conceptos que inclusive ya no vemos en la modernidad, ¿verdad? O sea, francamente, el pastor de iglesia lleva el mismo título que aquel que pastoreaba los animales, que pastoreaba las ovejas, ¿verdad? O sea, ya no vemos nadie en eso de pastoreo de ovejas y se ha vuelto de una manera casi exclusiva un término eclesiástico, un término de iglesia, ¿verdad? O sea, pero no comienza como término de iglesia. Yo creo que eso es uno de esos detalles curiosos que a veces se pierden, ¿verdad? Entre una cosa y otra. El pastor, siempre dicen el pastor. Sí, se llevan la S así, el pastor, le quitan la S y le ponen una L, el pastor, tú Sí, sabes. una L al final. Pero Así mismo. qué bendición es nosotros poder contar contigo para que tú nos expliques, vamos a decirlo así, de la A a la Z, cómo inicia, ¿verdad?, este concepto y sobre todo cómo se aplica en nuestra vida, en la vida del joven. Debe de saber quién es su pastor, por qué debe tener eso claro. O sea que tenemos también preguntas, los muchachos van a ir haciendo sus preguntas en base al tema, así que te dejamos a ti para que tú nos expliques. Mira, yo creo, Emma, que, o sea, a nivel de exposición me puedo ir largo, ¿verdad? Entonces te pido que me vaya frenando en lo que van entrando preguntas para que no nos distanciemos mucho, digamos, de la expectativa, de la inquietud que puedan haber en la mente y en el corazón de los muchachos. Mira, déjame comenzar diciéndote que una de las personas que comenzó a hablar de una manera, digamos, muy firme sobre el concepto del pastorado es el mismo Jesús, ¿verdad? O sea, en Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, Jesús hace toda una presentación de cómo Él es el verdadero pastor. Inclusive habla de algunos que son asalariados, que cuando viene el peligro salen huyendo por ahí, ¿verdad? O sea,
pero que Él es el verdadero pastor, ¿verdad? O sea, y obviamente Jesús estaba trazando, inclusive en ese momento, Emanuel, una alegoría, un paralelo al entendimiento del pastor de las ovejas, ¿verdad? O sea, se dice por ahí, y no sé cómo decir esto de manera delicada, ¿verdad? Que pocos animales son tan torpes como las ovejas, ¿eh? O sea, entonces Como nosotros. bueno, o sea, la idea es que un pastor pues se ocupa de las ovejas, es quien la alimenta, quien la atiende, quien la cuida, quien la protege, quien se asegura, ¿verdad? Que estén en lugares seguros. El Salmo 23, uno de los salmos más conocidos, yo creo, en todo el mundo, inclusive por gente que no son devotos ni siquiera de la Biblia, ¿verdad? Saben que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces comienza a narrar algunas cosas muy pastorales. Hay junto a aguas de reposo, me pastoreará, guiará, me confortará. O sea, tú oyes ahí un poco de la descripción, ¿verdad? Si te soy muy franco y tratando de aterrizar un poco de todas las ideas, digamos, de inicio, yo creo que es en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, a donde escuchamos la mente de Dios en este tema, ¿verdad? De la gente en la iglesia y su formación. Ahí es a donde dice justamente que él mismo instituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Literalmente está hablando de establecer en la iglesia estas figuras que se van a ocupar de la atención de la iglesia. El verso que sigue habla que el propósito de estos 5 ministerios o 5 dones ministeriales es para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces, sucede por diversas razones en el tiempo, y podemos entrar en ellas si le interesa, pero en el tiempo, la figura pastoral es la que toma preeminencia en las iglesias locales, ¿verdad? O sea, y el pastor se ocupa de atender los miembros de la iglesia, digamos, de la misma forma en que el pastor de las ovejas se ocupaba de las necesidades de las ovejas en ese momento. O sea, envuelve no solamente un tratar de ayudar a suplir sus necesidades básicas, sino que también envuelve un guiarlo, ¿verdad? De una dirección. Yo creo que una de las cosas más importantes de entender la dinámica pastoral es que envuelve en muchos momentos, envuelve guianza, envuelve corrección, envuelve disciplina. Y te tengo que ser muy honesto, yo estoy completamente convencido, ¿verdad? A que Dios ha establecido estas funciones en nuestra vida, gente que llenan estas funciones para nuestro bien. Es el diseño para nosotros llegar a una madurez y una plenitud en nuestro viaje espiritual, en nuestro caminar con el Señor. O sea, yo conozco mucha gente que dicen, por ejemplo, no, a mí me encanta la idea de Dios, pero yo no quiero saber de iglesia, ¿verdad? Gente que dice, no, imagínate que el pastor se roba todos los diezmos de la iglesia. Gente que entiende, ¿verdad? Que inclusive tener un pastor en su vida es casi como tener un jefe o un dictador, alguien que te baja raya y te dice qué hacer, ¿verdad? Y creo que hay una falla de parte y parte. Yo creo que hay pastores que ejercen un liderazgo así, ¿verdad? Y también creo que hay gente que esperan un liderazgo así, pero yo no creo que esto siempre es la forma en que se manifiesta ese ministerio en la vida de diferentes personas. Yo creo de todo corazón que el que está, digamos, bajo el pastoreo de una persona se ha colocado en un lugar de bien, en un lugar de bendición, sobre todo cuando esa persona, ¿verdad? Digamos, está en eso. O sea, realmente estamos hablando de un pastor. Sabemos, mucha gente se pone en el título de un pastor. De manera curiosa, déjeme explicarle esto. Aquí en el país no hay realmente un control. Y cuando digo no hay un control, cualquier ciudadano puede incorporar una iglesia, ¿verdad? Sometiendo los papeles a la Procuraduría General de la República, al nombrarse presidente de la institución y titularse pastor y pues punto. Ya ese es un pastor, ¿verdad? Sería bueno entrar a discutir un poquito qué se necesita para ser pastor, porque la misma Biblia pone, digamos, características, cosas que deben haber en la vida de personas para ocupar estas funciones, digamos, de liderazgo, ¿verdad? Dentro de la casa de Dios. Pero te digo, o sea, hay mucha tela por donde cortar. Me interesaría muchísimo oír algunas de las inquietudes que los muchachos tienen sobre esto, ¿verdad? Sí, yo tengo como tres aquí. Voy a irte diciendo una. Tú nos ¿Ok? decías que
el pastor ha sido como de los 5 ministerios, ha sido como el más importante o el más relevante. O tú decías como o el más conocido, vamos a decirlo así, generalmente como el pastor, pero ¿por qué pasa eso? Y eso solamente aquí en Santo Domingo, eso es... No, 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 no. Yo creo que esa es la condición de la iglesia global, ¿verdad? Y yo creo que hay diversas razones para eso, Emanuel, ¿verdad? O sea, lo que habla Efesios 4:11 de los 5 ministerios, donde vimos que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? O sea, es de nuevo el esquema de Dios de cómo operar y trabajar con los santos para que estos maduren y sean aptos para la obra del ministerio. Ahora, ¿qué ocurre? Sucede que la forma de operar de algunos de esos dones dificulta un poco el tipo de conexión y relación que se da dentro de la iglesia. Fíjate que de todos los dones, si fuera yo rapidito, yo sé que no es el tema, pero a resaltar el enfoque de cada uno de esos dones, personas que tienen esos llamados en su vida, tienen, digamos, enfoques céntricos en su vida. Y oye, ¿cómo funciona? O sea, el que tiene un oficio, ¿verdad? Un apóstol. Yo sé que hay muchos debates si hay apóstoles, si no hay apóstoles. Yo creo de todo corazón que los hay, simplemente porque el mismo pasaje en la Biblia que habla de pastores, habla de apóstoles, entonces es duro decir, bueno, este sí, este no, ¿verdad? El tema es que los apóstoles tienen una función de lo que tiene que ver con enseñar, continuamente estar llamando el enfoque al reino de los cielos, a las realidades del cielo, ¿verdad? O sea, el evangelista tiene el enfoque de cambio. El evangelista es el que siempre está entendiendo que hay que presentar al evangelio, que esto va a producir cambio en la vida de gente y todo se trata del cambio en la vida. Y el evangelio, y si en un culto no se predicó el evangelio, no se hizo un llamado, o sea, para el evangelista eso fue perder el tiempo, ¿verdad? El maestro es el que enseña. Su afán está en que los hermanos conozcan, entiendan, manejen las verdades, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos presenta sobre todo. Nos deja entonces el profeta, que tradicionalmente es como un poquito distinto, o sea, la función que él hace, la continua exhortación y edificación que él trae al cuerpo de Cristo, usualmente, ¿verdad? No lo tiene fijo en un lugar mucho tiempo. Y por último está el pastor. Y el pastor, digamos, tiene la función del cuidado, o sea, de las personas que están. Entonces, la iglesia, digamos, primitiva funcionaba de la forma en que apóstoles, evangelistas venían, pero quienes se quedaban eran los pastores y eventualmente, pues se desarrollaba, ¿verdad? Esta relación con el pastor y el pastor toma, digamos, preeminencia en el concepto de la iglesia local. Nunca fue diseñado para funcionar sin las otras influencias, sin las otras gracias ministeriales, ¿verdad? O sea, pero por razón de que tiene que ver fundamentalmente con la gente, con la atención a la persona, con el cuidado de la persona, ¿verdad? Pues entonces el pastor, digamos, ha tomado esa relevancia a nivel del cuerpo local, la iglesia local, ¿verdad? Y yo creo que eso es la razón, el por qué oímos eso. Quiero reiterar, esto no es un concurso ni un pulso, no estamos tratando de descubrir cuál es más importante, cuál Dios quiere más, tú sabes, si uno se gradúa, si me gradúo, digamos, de maestro, a evangelista, a pastor, a profeta, entonces por fin apóstol, o sea, yo creo que hay personas que en su vida tienen diferentes gracias, ¿verdad? O sea, pero no es un asunto de que uno está sobre el otro, es asunto de que todos son necesarios para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, según nos enseña Efesios 4:11 y 12, ¿verdad? Ok, o sea, es un equipo que debe El trabajar. enfoque es de equipo, ¿verdad? Pero obviamente hoy día, y el tema de nuestro hoy es el tema del pastorado de manera particular, qué es lo que tendemos a ver. Fíjate inclusive que el concepto de pastorado, Manuel, está tan presente en nuestras mentes, y yo estoy seguro que uno lo ha oído, ¿verdad? Yo oigo, y yo he dicho mucho, o sea, ¿qué iglesia tú vas? Oh, a la de Montalvo, ¿verdad? O sea, el pastor Rafael Montalvo, que es mi pastor, digo, bueno, pues yo voy a esa, y eso, vamos a ser serios. La iglesia no es de Rafael Montalvo, como no es de Rafi Paz, ¿verdad? Como no es de Braulio Porter ni de Ezequiel Molín. La iglesia es de Cristo, ¿eh? Pero a nivel de cuerpo local lo hemos familiarizado tanto que identificamos al pastor casi como el dueño del asunto, ¿tú me entiendes? O sea, y obviamente ese no es el espíritu o la intención de escritura, digamos, pero en la práctica es la dinámica que se ha venido dando. Ok.
Entonces, otra preguntita. Tenemos varias ahí de los ¿Ok? muchachos. Cuando tú mencionabas, tú hablabas de que como que el pastorado funcionaba si la persona estaba en eso. Entonces yo me pregunto, o sea, si el pastor está en eso de andarle atrás a las ovejas, yo me pregunto, ¿solamente se necesita disposición del pastor o se necesita también disposición de las ovejas? ¿Y en qué punto llegan? ¿Es 50-50? No, mira, Manuel, es una tremenda pregunta, ¿verdad? Y déjame responderte de la manera más directa que yo sé que puede sonar un poquito chocante a algunas personas. Am, Sabemos, por ejemplo, la iglesia donde tú y yo, Dios nos ha colocado, o sea, Palabras de Vida, asisten, tenemos un registro de miembros que anda alrededor de unas 400 personas, ¿ok? Am, Te voy a decir algo sorprendente, o sea, yo no pastoreo a 400 personas, eso no es verdad. Y mira a lo que me refiero, o sea, yo oí hace muchos años atrás una frase que se me quedó grabado y ha formado parte de mi entendimiento del rol pastoral. Oye lo que voy a decirles, o sea, tú solo puedes pastorear quienes se dejan pastorear. ¿Eh? Entonces, eso es un detalle de mucha importancia porque nuestra visión, nuestro entendimiento del ministerio pastoral es que yo estoy puesto para de alguna manera prestar consejo a tu vida. Tú y yo nos reunimos, yo veo lo que está pasando en tu vida y te puedo decir, mira, Manuel, yo entiendo que lo que está pasando, lo que me viene de la palabra de Dios es esto y mi consejo a ti es que andes por ahí, ¿verdad? Pero te voy a ser franco. Este es el punto. Yo puedo ofrecerte el consejo, pero yo estoy claro que no es una orden, no es un mandato, yo no puedo obligarte a hacerlo. No siempre tuve claro. Al principio de mi pastorado me ofendía muchísimo cuando gente no tomaban el consejo, pero entonces llamaban a uno para recoger todos los pedazos, ¿tú me entiendes? O sea, que eso es parte de lo que bregar con gente, pero en lo que uno ha madurado en esto, uno ha entendido, uno presta consejo y he visto la vida de gente ser profundamente bendecida por abrazar consejos, ¿verdad? O sea, y yo creo que este es el diseño de Dios. Entonces, yo no creo, esto es lo que quiero resaltarte, que ir a una iglesia automáticamente quiere decir que yo estoy siendo pastoreado. Yo creo que tú puedes visitar una iglesia, tú puedes ser uno de cientos que está sentado ahí un domingo y el domingo el pastor hace una prédica de una enseñanza. Eso es como regar alimento delante de las gallinas. Tú no sabes quién tomó qué, ¿verdad? O sea, de lo que tú dijiste. Pero yo entiendo que el pastoreo tiene mucho más que ver con una faceta, no del ministerio público. Mira, yo he enseñado, de hecho, Palabras de Vida en la actualidad, aparte de mi persona, nosotros tenemos pastores en las iglesias hijas que operamos, que son 4, y un pastor de jóvenes ordenado, ¿verdad? Y a estos pastores yo le expliqué lo siguiente, yo le expliqué, mira, el ministerio pastoral en esencia, yo lo divido en 3 aspectos. El primero es el ministerio público, que tiene que ver con tu enseñanza al público, tu manejo de púlpito, ¿verdad? Y te soy franco, hay pastores que tienen una enorme gracia delante de la gente, hay otros que a lo mejor no tienen una enorme gracia delante de la gente. Hay un segundo elemento del ministerio pastoral, que es el aspecto de consejería, ¿verdad? El pastor como consejero. Ahí a lo mejor y yo conozco pastores que este es un fuerte en su vida, ¿verdad? A lo mejor el tipo no es tremendo en el púlpito, pero a nivel de consejo, ahí está su vida. Y el tercer aspecto, diría yo, que es un aspecto de acompañamiento, de esa gente que están presente contigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? O sea, tú estás preso, ahí está él, tú estás en el hospital, ahí está él, tú estás en una boda, ahí está él, o sea, de esta gente que se hacen presente en tu vida, ¿verdad? O sea, y yo creo que esos 3 aspectos, en un sentido general, delimitan, ¿verdad?, un ministerio pastoral. Ahora, cuando hablábamos de la gente, vamos a ser muy claros, o sea, yo no puedo obligar a nadie a venir a mi oficina y, digamos, desnudar su corazón, contarme todos sus problemas, ¿verdad? Mira, que tengo personas, por decirlo de esta manera, yo tengo alguna persona que cuando tienen problemas, óyeme, Manuel, el teléfono suena automáticamente y están ahí, ¿verdad? Yo tengo otras personas que básicamente una vez al mes, sin importar qué está pasando en su vida, se reúnen conmigo y me dicen, mira, yo vine a ponerme a cuenta para que tú sepas lo que está pasando en mi vida y tú me digas cualquier cosa que tú entiendes que yo necesito saber, si necesito corrección, si estoy haciendo algo indebido, si no, o sea, te voy a exponer mi vida para que tú y yo creo con toda honestidad que eso es el corazón del pastoreo, es esa conexión, esa intimidad.
Déjame decirte esto, que yo sé que van a ser comentarios que pueden causar algún tipo de roncha más adelante, pero yo creo que el pastoreo es una relación tan particular que hay copias, hay modelos del pastoreo que son, es un tipo, yo pienso muchas veces, que es la respuesta secular, la respuesta del mundo a una dinámica que encontramos en Cristo, ¿verdad? O sea, yo creo, de nuevo, con todo el respeto, que mucho esto que tuve de coaching, la gente está buscando coaches, ¿verdad? Y si tú examinas con cuidado el rol del coach en la vida de una persona, tú estás viendo un pseudo pastoreo, ¿verdad? O sea, cuando tú estás viendo relaciones de mentoría, ¿verdad? A donde hay impartición de conocimiento, de experiencia, tú estás viendo también un tipo de pastoreo, ¿verdad? Yo creo que estas son expresiones, por así decirlo, seculares, de una realidad, de una dinámica que el mundo de iglesia ha conocido por muchos años, ¿verdad? O sea, y esas expresiones, yo recuerdo una vez enseñando, un pastor muy prominente, estaba yo en una conferencia, él hablaba de cómo la barra, ¿verdad? O sea, estaban en los Estados Unidos, la barra son estos lugares de bebedera, ¿verdad? Donde van la gente, pasan horas ahí bebiendo y hablando. Decía que la barra era un tipo como de iglesia, ¿verdad? Donde tú ibas a relacionarte con gente y el que te atendía, el que te servía la bebida, que era siempre que le daba los consejos, ese era el pastor, ¿tú me entiendes? O sea, que esa es la idea. La idea es alguien que me preceda, que de alguna manera puede impartir a mi vida. O sea, esas son características que se encuentran en relaciones pastorales sanas. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Ángel Gabriel de CCPB. Nos dice, ¿cómo identificar a un buen pastor? Carácter, corazón, etcétera. ¿Cómo ¿Cómo identificar a un buen pastor? identificar a un buen pastor, verdad? O sea, la respuesta bien lineal que puedo darte es que eh, Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor, y cuando él justificó esa frase, decir que era el buen pastor, la respuesta fue, yo soy el buen pastor porque yo pongo mi vida por las ovejas, ¿verdad? O sea, entonces básicamente hay tal estándar y está bien alto, ¿verdad? O sea, yo creo que la realidad de entender una dinámica pastoral y de poder evaluar si un pastor, digamos, es un buen pastor o no es un buen pastor, tiene mucho que ver con dos aspectos, pienso yo. Lo primero es eso, esas palabras de Jesús que dice, ¿verdad? O sea, yo pongo mi vida por las ovejas. En otra palabra, cuando tú llamas al pastor y te dices, mira, yo no puedo hablarte ahora, eso pasa. Yo no creo que es un mal pastor porque no puedo hablarte en ese momento, pero cuando no te devuelve, cuando no hay la sensación de que le importan la gente que están, digamos, ligado, conectado a él, entonces ahí hay un tema, ¿verdad?, digno de examinar. El segundo elemento, para hacerte muy claro, es el fruto. Cada ministerio está diseñado para dar frutos. O sea, ¿y qué es el fruto? Fruto es el resultado, Emanuel, de una vida saludable, porque las raíces también, porque hay suficiente abono, agua y sol, la mata pare y da frutos. Y el concepto es bíblico, altamente bíblico, la idea de frutos, ¿verdad? O sea, y quiero simplemente decirte que yo creo que cuando tú miras el ministerio de un pastor, es importante poder identificar los frutos, entiéndase, la gente que están debajo de ese pastor, como tú lo ves, son gente saludable que han crecido en su entendimiento del evangelio, en su compromiso con el Señor, en su fe, ¿verdad? O sea, o no, o no hay promoción, no hay avance en la gente, ¿tú me entiendes? O sea, yo creo que esos son dos elementos que nos ayudan a identificar, ¿verdad? Un buen pastor. También, obviamente, y esto es importante manejarlo como con cuidado, ¿verdad? Um, yo soy muy alérgico a todo lo que luce como manipulación. Y pienso que hay mucha manipulación, ¿verdad? O sea, en púlpitos para hablar con mucha transparencia. Yo creo que obviamente eso es un elemento que es importante examinar y evitar cuando estamos hablando de un ministerio pastoral saludable. Ok, ok, perfecto. Tenemos otra por aquí que dice, deberíamos entonces servirle totalmente a nuestros... Perdón, espérate.
deberíamos entonces servirle idealmente, deberíamos entonces servir idealmente según nuestros llamados o dones o ministerios. O sea, según el don que yo tengo, ¿debo de servir específicamente solo en eso o puedo servir en otra cosa? No, mira, yo creo, ¿verdad? Que es tan importante. Mira, déjame decirlo de otra manera. Oí una historia hace 2 noches en la televisión, ¿verdad? Estaba viendo un programa y una persona, un hombre que había sido astronauta, o sea que imagínate, de este tipo a lo mejor no hay 1000 gente en el mundo pues, que son astronautas, pero él era astronauta, ya retirado, y le preguntaron sobre su preparación. Y el tipo dijo de manera sorpresiva, el tipo que inclusive es un PhD en educación, el tipo es un cerebro, ¿verdad? Bregando con gente y lo demás, y el tipo dice, mira, algo. Nosotros tuvimos que aprender desde la ingeniería más profunda, hasta cómo pilotear la nave, aunque yo no era el piloto, ¿verdad? De hecho, el tipo luego resalta en la entrevista que fue, oye esto, Emanuel, el tipo fue parte de la tripulación del transbordador Atlantis, que era parte de la NASA, ¿verdad? Y ellos tuvieron una emergencia a donde después de subir a la estación internacional, uno de los primeros viajes allá, se dieron cuenta de un daño en la nave, a donde él tuvo que salir afuera en el espacio con una sierra improvisada, cortar un pedazo de la nave, que si ese pedazo que se maltrató al subir se quedaba así, iba a incrementar la fricción de entrada y la nave entera se podía incendiar, explotar y morían todos, ¿verdad? Wow. Entonces, básicamente el tipo dice, cada miembro de la tripulación sabía hacer todo para asegurar que esa nave llegara a salvo, ¿verdad? Entonces, el señalamiento a lo mejor no es tan dramático, pero el concepto es el mismo. Mucha gente que tiene pasión por evangelismo solamente quieren, ¿verdad? O sea, trabajar en evangelismo, pero vamos a ser muy franco, o sea, tú puedes trabajar en evangelismo toda tu vida, pero hasta que tú no tomes una visión del precio de lo que es hacer un discípulo, de lo que es trabajar con una persona que se convierte, tú vas a tener una visión muy reducida de lo que tu llamado es. Yo conozco mucha gente que tienen un llamado, por así decirlo, primario. Ellos saben que Dios lo llamó a eso, pero ahora mismo están trabajando en otra cosa. No porque no hay oportunidad ni porque no pueden hacer la primera. No, no, no. Tiene que ver con aprender a desarrollar un entendimiento de lo que es la vida ministerial, ¿verdad? Y en eso, obviamente, yo creo que hay una enorme bendición y un enorme bien para nosotros. Yo no creo que se trabaja únicamente en lo que uno anhela hacer o el don que uno tiene. Yo creo que trabajamos en cuantas áreas se nos presenten, porque todo esto es familiarizarte con el corazón de Dios para la iglesia, que si a fin de cuentas vas a terminar, ¿verdad?, metido en la iglesia, qué bueno es que tú sepas cómo funcionan diferentes ministerios y diferentes áreas, ¿verdad?, para servirle mejor a todos los que están envueltos ahí. Wow, wow, qué profundo, qué bueno eso. Y yo creo que sí, que básicamente, como decía el astronauta, o sea, tú no sabes qué reto va a presentarte mañana, o sea, que tú tienes que tratar de saber una noción, porque si no, Un poquito de todo, así mismo. un poquito. Nos preguntan por aquí, y tú mencionaste algo sobre los frutos, o sea, que entiendo que parte está respondida, pero dicen, ¿cómo podemos saber que estas personas, los pastores, ¿verdad?, son o vienen de Dios? ¿Y cómo podemos saber si son personas puestas por Dios? Porque hay mucha gente que dice que es pastor y no Y no sabemos. es tal cosa, ¿verdad? Mira, de nuevo, creo que la respuesta tiene que ver con la realidad que enseñó Jesús, de que un mal árbol da mal fruto y buen árbol da buen fruto. Hay que tener el entendimiento que la palabra de Dios hace referencia a que no juzguemos. Y yo quiero explicar un poquito lo que eso tiene que ver con lo que estoy diciendo. O sea, porque ver los frutos y juzgar son dos cosas diferentes. Juzgar tiene que ver con el corazón de una persona. Yo no sé lo que tú estás pensando en tu corazón y yo decirte algo como, tú hiciste eso de maldad. ¿Qué sé yo si tú lo hiciste de maldad o no? Eso es un juicio. Yo no tengo forma de saber tu corazón. Pero la Biblia sí me llama a señalar buenos frutos y malos frutos. Yo creo que si tú vas a una casa de fe, tú vas a una comunidad de fe, tú tienes derecho a examinar la comunidad de fe.
de preguntar quiénes son los líderes, de tratar de percibir qué tipo de vida hay aquí. Hay crecimiento, gente se están moviendo y madurando en su caminar con el Señor. Hay frutos del trabajo que aquí se está haciendo, porque para serte muy honesto, esos frutos te hablan de vida. Si hay frutos, hay vida. Si hay frutos, hay salud, ¿verdad? O sea, a donde no hay frutos, hay problemas. Es tiempo para detenernos y examinar lo que está pasando y hacer los cambios que tengamos que hacer. Una iglesia es sorpresivamente orgánica, es viva, ¿verdad? No sé cómo explicarlo bien, pero el que tiene experiencia de iglesia sabe de lo que estoy hablando. O sea, hay un pulso que tú percibes, hay una vida que tú percibes, ¿verdad? O sea, y mientras hay vida, estás en un lugar saludable. Hay momentos que la vida se extingue, eso pasa. Y si pasa, yo creo con dolor del alma que hay que hacer preguntas muy duras y hay que hacer ajustes muy duros, ¿verdad? Yo he acompañado comunidades de fe a cerrar su puerta y pocas cosas son tan dolorosas como esas. Wow, sí, muy difícil debe ser. Nos preguntan también por aquí, en línea con eso mismo, ¿se puede confiar en alguien que se denomine a sí mismo pastor que no se ha puesto por la autoridad? Si se puede confiar en alguien que se denomina a sí mismo pastor, que no se ha puesto por autoridades, mira, es bien curioso porque existen, digamos, diferentes esquemas de iglesia. En iglesias conciliares, entiéndase denominacionales, sea Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Iglesia de la Profecía, Metodita, ¿verdad? O sea, usualmente hay autoridades que son quienes designan los pastores, ¿eh? Y obviamente lo chévere de eso es que de haber cualquier tema con un pastor, pues hay una autoridad a quien apelar. Uno de los peligros de las iglesias independientes es que ese tipo se llamó pastor y pues punto, se puso él ahí, ¿verdad? Y si el tipo hace y deshace, uno no sabe bien a quién llamar, a quién responder para hacer eso. Entonces, una de las cosas que yo siempre he señalado es que es tan necesario, o sea, um, someter tu vida a alguien que tú sabes que tiene su vida sometida a otras personas. Para mí hay un peligro cuando hay líderes que no han sometido su vida a nadie, porque cuando no hay sometimiento de tu vida a nadie, ¿verdad? Entonces, no hay protección sobre ti. No es un tema de control, es un tema de protección, y eso es un tema que mucha gente que se oponen o que hablan adversamente en contra del pastorado no entienden. La idea de tener un pastor no es un tema de que me impongan, es un tema de que sepan confrontar, que sepan proteger la vida de Cristo que hay en mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es relación, yo sé que estoy saliéndome un poquito a otro tema, pero el tema de relación pastoral tiene que ver con esta capacidad de transparencia, esta capacidad de abrir mi corazón con un líder que me precede en la fe, que es capaz de alguna manera de darme un poquito más de luz del momento, sobre el momento en el cual me encuentro, ¿verdad? O sea, pero yo pienso que uno de los puntos muy importantes en evaluar, en valorar, es, ok, tengo un pastor, pero ese pastor está sujeto, está sometido a alguien, ¿verdad? Porque si tú no encuentras una respuesta ahí de que sí, o sea, entonces probablemente debes tener un poco de cuidado, porque cuando las cosas se pongan agria ahí, tú no sabes bien cómo van a terminar dándose una serie de cosas. Ok. Nos preguntan también, ¿es obligatorio hacer cursos o estudios para ser pastor? Si es obligatorio cursos de estudio para ser pastor. En iglesias denominacionales, sí. En iglesias denominacionales, si tú no vas al seminario del concilio, pues tú nunca puedes ser pastor. Tú podrás ser un obrero, pero no puedes llevar el título de pastor, ¿verdad? La verdad es que, digamos, en iglesias independientes no hay ese requerimiento, ¿verdad? O sea, la mayoría de los pastores que yo conozco, pastores, digamos, de trayectoria, pastores con ministerios probados, gente seria, de manera bien curiosa, aun lo que no tuvimos esos estudios, pues hicimos esos estudios, ¿verdad? Entonces se busca de alguna manera perfeccionarte para lo que tú tienes que hacer. Y quiero manejarme con mucho cuidado en este punto porque aunque yo soy de los que aplaudo y veo un valor enorme, ¿verdad? En academia, en prepararte, en un título, ¿verdad? Ciertamente estos trabajos, de manera muy particular, estos trabajos que son para el Señor, ¿verdad? Deja el servicio de Cristo.
no se limita por un título, y no sé si eso hace mucho sentido, ¿verdad? O sea, tú puedes tener gente con el título, pero con un corazón que francamente no es correcto, no es pastoral, y va a fracasar gloriosamente, ¿eh? Y por el otro lado, hemos tenido generaciones de pastores no preparados, pero con el corazón correcto y han dado frutos extraordinarios. Yo sí creo que hay un plus, un bono, ¿verdad? En prepararse, en estudiar esto, pero te soy franco, o sea, no te voy a decir que es la única característica indispensable, porque no creo que lo es. Si me preguntaran cuál es lo indispensable para ejercer un pastorado, mi respuesta sería muy tranquilamente de frente, el convencimiento de un llamado de Dios. O sea, tú tienes que saber que Dios te llamó a esto, porque si Dios no te llamó a esto, tú vas a ser miserable intentando ser pastor. Y no lo digo a modo de queja, es que hay un reto, es una demanda continua, ¿verdad? O sea, y si tú no tienes un corazón para esto que Dios te ha dado, francamente es un proceso enormemente cuesta arriba, ¿verdad? O sea, y eso no hay manera de describirlo de otra forma, esa es la verdad del asunto. Ok, sí. Y sabe que en línea con eso mismo que tú acabas de decir, nos preguntan, ¿cómo puedo identificar mi llamado? ¿Cómo puedo identificar mi llamado? Ok, nos estamos saliendo un poco de lo pastoral, pero déjame decir esto. Yo vivo en el convencimiento de que todo creyente tiene un llamado. Esto no quiere decir que todo creyente va a terminar detrás de un púlpito predicando y pastoreando vidas, ¿eh? Yo creo que es importante comenzar a ver hasta tu lugar de trabajo, tu escritorio, tu salón de clase, como tu llamado, como el lugar a donde Dios te ha colocado para servir y bendecir las vidas de que están ahí. Pero cuando se tratan de llamados ministeriales, y tengo que ser muy honesto, yo creo que la manera donde uno viene a identificar llamados ministeriales, el proceso que yo viví, que conozco que otros han vivido, envuelve mucho, Emanuel, envuelve nuestros líderes y nuestros pastores. O sea, como pastor, yo he visto cosas en la vida de personas que digo, wow, pero ese tipo tiene como una gracia y tiene una habilidad de rebotar de situaciones que sería tremendo pastor. Y con esos hombres yo he comenzado a trabajar, he comenzado a formarlos. Y hoy día son pastores de nuestras iglesias hijas, o sea, pero el mismo proceso viví yo. Cuando yo comencé a interesarme en ministerio, tuve reunión con mi pastor que confirmó algunas cosas que yo pensaba en mi vida. Lo vi, mira qué cosa, o sea, estar bajo autoridad, estar bajo una relación pastoral, facilitó la puerta para entrar en el ministerio pastoral, ¿verdad? O sea, y déjame decirte algo, es mucho más, tiene que ver con mucho más que tu habilidad de oratoria pública, que tu habilidad de impresionar gente con tu conocimiento bíblico, ¿verdad? O sea, tiene que ver francamente con un corazón correcto, pero quiero repetir eso, soy de lo que creo, que todo creyente tiene un llamado sobre su vida. No todo el mundo responde a este llamado, pero yo creo que todos tienen un llamado para hacer sal y luz en el lugar a donde están. No es un asunto de una élite, de que hay un llamado solo para pastor, no. Creo que todos somos llamados para de alguna manera ser representantes del reino de nuestro Padre en el lugar donde nos encontramos. Ok, muy bueno. Entonces, antes de entrar a hablar un poquito sobre Jesús como nuestro pastor, nos hacen esta pregunta que es más ministerial de la parte del pastor. Nos dicen, ¿la esposa del pastor es automáticamente una pastora? Ah, eso es una buena pregunta porque hay diferencias de criterios, ¿verdad? O sea, en el manejo de esto. Inclusive hay líneas teológicas que excluyen a la mujer de ministerio. Y si el pastor está casado, él es el pastor, ella es la esposa del pastor, pero no es pastora. Por X o Y, no voy a entrar en eso ahora, aunque conozco las razones, no validan a la mujer para ese tipo de ministerio, ¿verdad? Ahora, yo te voy a ser muy franco y muy transparente. O sea, en mi vida fuera imposible hacer una fracción de lo que yo hago si no fuera por el apoyo, el compromiso, el servicio y la gracia de mi esposa, ¿verdad? O sea, y yo veo a mi esposa tratar con gente de nuestra comunidad. Y déjame decirle algo, oigan, esto es curioso, o sea,
Cuando yo asumí el pastorado de Palabras de Vida, yo fui muy claro con Marisabel. Le dije, mira, vamos a ser claro, ¿verdad? Yo soy el pastor, tú eres la esposa del pastor. ¿Eh? Porque yo no quería que ella viviera toda la presión que vive el pastor. Pero ¿qué pasaba? María vivía toda la presión que yo vivía como sea, ¿verdad? O sea, y te tengo que ser franco, en el tiempo comienzo a verla a ella pastoreando gente de la misma forma en que yo lo hacía. Y tú quieres saber algo, o sea, yo lo veía como mezquino, como pobre, no ser capaz de reconocer, pero ven acá, esta mujer tiene la misma gracia que yo tengo para hacer este trabajo. Entonces, en eso, yo viví ese tipo, digamos, de despertar en mi vida y en mi entendimiento, a diferencia, y puedo respetar que hay otras líneas, pero en mi vida, una de las cosas que el Señor trató profundamente fue el entendimiento de que no se trata de más o menos, entiéndase, perdona que yo sé que suena feo, un blanco no vale más que un negro, un puertorriqueño no vale más que un dominicano, y un hombre no vale más que una mujer. La palabra no son mía. El apóstol Pablo comienza a hablar en esos términos. Él habla de que ya no hay delante del Señor ni libre, ni esclavo, ni judío, ni gentil, ¿verdad? O sea, que a los ojos de Dios, ¿verdad? O sea, hay una paridad. Y en ese sentido, yo comencé a entender y darle el espacio a mi mujer para desarrollar y crecer en su ministerio, ¿verdad? Y hoy día a mí no me tiembla el pulso decirle a nadie, no, mi esposa es pastora de la iglesia. Yo soy pastora, ella es pastora. Pero también conozco situaciones a donde las mujeres no han asumido ese espacio, no han asumido esa carga, ¿verdad? Entonces, yo no creo que es un tema automático de que porque él lo es, ella lo es. Ahora te voy a decir una cosa, hay un asunto de bendición y de distribución de cargas cuando ella también tiene esa misma pasión, esa misma gracia y ese mismo llamado por parte de Dios, ¿verdad? O sea, y yo discutiría esto con el quien sea en el sentido de que los frutos están en la vida de mi mujer, de un ministerio pastoral efectivo, ¿verdad? Entonces, no creo que es automático, pero sí creo que hay muchos casos en que se da. Amén. Amén. Tú sabes que me gustaría pasar un poquito al Señor como nuestro pastor. O sea, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos empezar a ver a Jesús, vamos a decirlo así, como nuestro pastor, cuando quizás no tenemos esa figura de que yo sé que las ovejas tienen un pastor? O sea, como que quizás cuando pienso en la palabra pastor, pienso quizás en alguien que no lo ha hecho de la forma correcta. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a ver a Jesús como mi pastor cuando Mira, quizás no tengo Manuel, buenos ejemplos? yo lamento si alguien pensaba que eso tenía una respuesta fácil o simple, ¿verdad? Porque por todo lo contrario, una respuesta profundamente compleja. Y déjame explicarte por qué. Hay una serie de dinámicas que está marcado en la palabra de Dios, que cuando no tenemos las relaciones correctas, simplemente nunca experimentamos, nunca vivimos plenamente. Déjame ayudarte a entender, ¿verdad? La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4 que Dios es amor y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Más lejos, oye lo que te dice que si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a sus hermanos, óyeme bien, la Biblia dice, Primera de Juan capítulo 4, que ese tipo es un mentiroso. No, Rafi Paz, la Biblia dice, te está diciendo, es imposible, básicamente, hay cosas que no se pueden dar porque no tiene diseño para darse así. En otra palabra, si tú no puedes amar a tu hermano de carne y hueso que Dios puso al lado de ti para tú desarrollar un vínculo, ¿cómo tú vas a amar a un Dios invisible que tú no puedes ver, que tú nunca has mirado, ¿verdad? O sea, y básicamente el descubrimiento ahí es el descubrimiento es, mis hermanos existen en mi entorno con un motivo muy específico. Con ellos yo estoy supuesto a aprender una serie de cosas. Mira, todo lo que tú aprendes con tus hermanos, tú aprendes a pelear, tú aprendes a ofenderte. Y ahí tú comienzas a aprender, en lo que tú vas madurando en tu fe, el poder del perdón. Tú comienzas a aprender misericordia. Tú comienzas a ser desarrollado en paciencia. Todo porque tú estabas en relación, en conexión con esta gente. Me pesa mucho, gente. Y mira, que tú oyes mucho la frase, no, porque el Señor es mi pastor. Oye, te voy a decir lo mismo.
Si tú no has vivido una relación pastoral con personas de carne y hueso, Mm. tú vas a quedar muy corto en tu entendimiento de Dios como tu pastor, de Jesús como tu pastor. Porque hay dinámicas que cuando tú la vives en lo natural, generan un despertar y un entendimiento en lo espiritual. Y cuando tú no vives esa primera parte, tú quedas nulo en la segunda, ¿verdad? O sea, en otra palabra, tú no puedes venirme con el cuento que tú sabes que Dios es tu pastor. ¿Y dónde te congrega? En ningún lugar, porque yo no creo en hombre, yo creo solo en Dios. Ahí hay algo fuera de orden. Si tú vas a comenzar a entender y ver a Dios como tu pastor, es porque hubo un pastor terrenal, humano, de carne y sangre, que hizo un trabajo contigo, que te permitió asociar una serie de conductas y de respeto. Y si esto te suena raro, solo piensa lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios cuando él le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él está diciendo a ellos, si yo le digo que miren a Cristo, se van a perder porque ustedes no lo ven, mírenme a mí. Y si ustedes me miran a mí, ustedes van a saber que están caminando como Cristo caminó porque ese es el que yo estoy siguiendo, ¿verdad? O sea, pero esa declaración es tan importante en nuestra vida de fe. Entonces, gente que quieren hablarme de ver al Señor, a Jesús como nuestro pastor, mi pregunta de calle es, ajá, pero ven acá, y tú tienes un pastor terrenal, ¿cómo ha sido esa relación? Porque eso te va a ayudar a comenzar a entender cómo es que Jesús realmente es nuestro pastor. De hecho, la palabra de Dios lo llama él el pastor de los pastores, ¿verdad? O sea, como si los pastores de alguna manera tan bajo él, a él les reportan, Hebreos exhorta, ¿verdad? A entender que nuestros pastores velan. Dice Hebreos 13, tengo estos versos aquí que lo puse por si acaso, o sea, Hebreos 13:7, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oye, qué cosa tremenda, o sea, literalmente te dice, o sea, piensa en cuál es el manejo de ellos y haz como ellos hacen. Y el verso 17 que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso, ¿verdad? Hay un llamado a entender que hay un bien en vivir en ese sometimiento y el bien no es que un tipo controle tu vida, ¿verdad? Porque déjame explicarte algo, quiero reiterar esto. Vivir una relación de pastor no es un tema de control, ¿eh? Quiero repetir eso, no es un tema de control, no es que van a controlar tu vida, es que van a aconsejar tu vida, es que tienen permiso para interrumpir tu vida, para llamarte la atención, para frenarte. ¿Cuántos de nosotros, y yo creo que probablemente es del tipo de proceso que mientras más uno va entrando en edad, más lo valora, ¿verdad? ¿Cuánto uno dijera, óyeme, ojalá yo tener gente que con amor me detengan cuando yo voy a meter la pata, que me digan, no, no, espera, tú vas a eso así, no, muchacho, mira, eso no es así, y con amor puedan como dirigirme a la verdad, porque a fin de cuentas, lo que uno quiere es agradar a Dios con su vida, ¿verdad? O sea, y si puedo ahorrar, tú sabes que hay esta gente cabezadura que dice, no, pero déjame cometer mis errores para que yo aprenda de ellos, ¿verdad? El problema es que no hay suficiente tiempo para tú cometer todos los errores que tú vas a tener que cometer para poder jugar efectivamente al nivel que tú debes estar jugando. Entonces, hay ganancia, hay sabiduría en aprender del error de otro, ¿verdad? Inteligencia es aprender de tu error, sabiduría es aprender del error de otro, ¿verdad? Y la Biblia nos llama a nosotros a sabiduría sobre todas las cosas. Ah, o sea que tener un pastor y validar esa figura en nuestra vida hasta tiempo nos ahorra de cometer errores, porque ya puede decirnos, mira, ahí está sabiduría, mira, vete por aquí, te recomiendo por allí. Así mismo es, Emma. O sea, es una ganancia, ¿verdad? O sea, repito, yo entiendo porque uno ve la reacción en la gente, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que tú tienes un pastor? ¿Cómo? Y te dicen qué hacer. Porque la gente sueña con la idea. Fíjate que toditos nosotros queríamos ser grandes cuando éramos muchachos y era por una sola razón. Para hacer lo que me da la gana, ¿verdad? O sea, y en lo que vamos llegando a ser adultos nos damos cuenta del peligro de hacer lo que me da la gana. Yo como dice, no, espérate, o sea, es que la vida no se trata de hacer lo que me da la gana. Y cuando venimos a Cristo comenzamos a entender, no, espérate, la vida se trata de hacer
y trabajar, colaborar con su propósito. Y trabajando de esa manera va a haber un ensanchamiento en mi vida, ¿verdad? O sea, lo que tú decías, gano tiempo. Hay cosas que yo aprendo por esa postura en mi vida que yo no hubiera aprendido eso, sino con 10.200 estrellones en carne propia. ¿Tú me entiendes? O sea, y ahorramos ese tiempo realmente. Y yo en esa parte me gustaría dar un pequeño testimonio de cómo esa influencia, incluso esta mañana estaba hablando con Pamela, y entendíamos de cómo la influencia tuya, como mi pastor en momentos cruciales de mi vida, ese consejo, esa corrección fue de ganancia para mí, y hay cosas que yo pudiera decir que no tuviera hoy, que no pudiera entender hoy si no hubiera sido porque en un momento detuve mi pensar para poder escuchar a otros. Y yo creo que eso amerita de mucho, de mucho valor y de uno también dejar su orgullo a un lado. O sea, el poder tener un pastor te hace tú tener que doblegar tu orgullo y decir, ok, déjame escuchar y déjame también accionar aquello que me aconsejaron. Amén, amén. Y gracias por ese reconocimiento, Manuel, ¿verdad? Y déjame decirte, no es de que para elogiar uno a los otros, pero las veces que yo he tenido que confrontarte, tú siempre has mostrado una actitud de sumisión. Y fíjate que aquí está el mismo tema que estábamos hablando. O sea, si tú no aprendes a someterte a un pastor, o sea, pregunta, ¿te someterías a Dios? Y la gente dice, sí, 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 claro que sí. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué prueba tú tienes de que eso sería así, verdad? O sea, y aprender a someter nuestras vidas solo genera ganancia para nosotros, ¿verdad? Con eso solo ganamos, ahí crecemos, ahí somos bendecidos por parte de Dios, ¿verdad? Y es importante que seamos capaces de aprender y reconocer esas verdades. Amén, amén. Yo creo que sí, yo creo que es importante. Y, y también como tú ahorita mencionabas, el tema de nosotros poder tener esa guía, ese apoyo, ese acompañamiento, quizá en un momento difícil, en una situación, nos agrega valor, nos agrega fortaleza. Entonces, ya Amén. para ir cerrando, que nos quedan algunos 5 minutos, ¿cómo, cómo, si ya yo entendí, ok, necesito obligatoriamente o para yo poder entender plenamente a Jesús como mi pastor, necesito tener esa figura también de mi pastor? Entonces, después que, ok, encontré el pastor, Uh -huh. veo al Señor como mi pastor, cómo eso agrega? Cómo yo puedo como continuar fortaleciendo esa relación de Jesús como mi pastor? Bueno, mira, déjame simplemente tomar como base para responder tu pregunta el Salmo 23. ¿Por qué? Porque ahí habla de Jehová ser nuestro pastor. Es la segunda vez que lo menciono esta noche. Pero fíjate que el Salmo 23, una de las cosas bien chéveres que hace es que comienza con esa extraordinaria verdad, Jehová es mi pastor, y entonces te pinta como retratos de diferentes momentos, diferentes etapas de la vida, a donde esa verdad es absolutamente cierta. Entonces, ¿qué sucede? Como ya yo he tenido una experiencia de ser pastoreado, ser atendido, yo comienzo a entender que en mis momentos más adversos yo tengo quien me hable, quien me acompañe, quien me dirija, ¿verdad? El Salmo 23 en el verso 4 toma un giro feo. De tarde junto a aguas de reposo, ahí tranquilito y me están pastoreando, de repente me meten en un lugar y que el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Que ¿Qué lo que es? te tiene que decir, te tiene que decir, no temeré mal alguno, ¿verdad? Ya tú sabes el lugar en que tú estás metido. Y la realidad del caso es que la vida nos enseña que con frecuencia nos encontramos en este lugar. Ahora mira lo extraordinario de este lugar. Este lugar dice, lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? No temeré mal alguno, mi vara y mi callado estarán contigo. O sea, hay un reconocimiento, yo he predicado mucho de esto, que ahí en el momento del valle nuestra visión falla, pero fíjate, los instrumentos del pastor están, la vara y el callado eran instrumentos que los pastores usaban. Mira qué curioso, para dirigir a las ovejas y alarlas cuando se metían por donde no tenían que matar, que andar. Literalmente podían estar, oye esto, físicamente atrás, pero ser capaz de dirigirla por el camino que tenían que coger, ¿verdad? Entonces, en este lugar, en este valle de sombra de muerte, este pastor
usa este varo y este callado, ¿verdad? La vara y el callado para dirigirme. Lo primero que viene a mi corazón, en mi entendimiento con el Señor, es, sin importar el lugar negro en que yo me encuentre, Él se la va a ingeniar para dirigirme. Y como yo sé lo que es ser pastoreado, yo voy a estar atenta cuando Él hable, cuando sus instrumentos se hagan presentes. El segundo punto de ese verso es que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo he enseñado en algunos lugares que cuando tú y yo oímos me infundirán aliento, pensamos en estar muy cansado y que nos falta el aire y que te digan respira, respira, que todo va a estar bien y tú como que y tú como que te calmas, ¿verdad? Eso no es lo que el judío pensaba. Cuando el judío le hablaban de infundir aliento, su mente corría al libro de Génesis. Al libro de Génesis, cuando el hombre no era más que una escultura en tierra, y Dios sopló sobre él e infundió aliento de vida y de repente ese pedazo de polvo respiró y tomó vida. Lo que está diciendo ese pasaje es, aún en el valle de sombra de muerte, óyeme, yo te voy a dirigir. Y oye lo que te está diciendo, y si tú te mueres en este lugar, yo volveré a darte vida. Dios está diciendo, o sea, óyeme, tú vas a salir de esto. Entonces, ¿qué pasa, Manuel? Que pasajes como eso comienzan a tomar como una grandeza en nuestra mente y en nuestro corazón cuando hemos vivido vidas sometidas al pastoreo. Que aún en el momento que yo no pueda acceder a mi pastor por X o Y, yo sé, espérate, que Él tiene cuidado de mí. Él está por mí, porque a fin de cuentas todo se trata de Él, ¿verdad? Entonces te quiero alentar, te quiero animar. O sea, esas son visiones que van desarrollándose en el corazón de aquel que ha vivido una experiencia de un pastoreo. Mira, hay una verdad que uno repite mucho en la iglesia, lo creo de todo corazón. La verdad es que tu padre terrenal, nuestros padres terrenales nos marcan de una manera extraordinaria, ¿verdad? O sea, a nuestra familia de origen es el lugar donde nosotros aprendemos una serie de cosas, pero nuestro padre sobre todo, podemos decirte algo, si tú tuviste, por así decirlo, un padre ausente o un padre negligente, un padre malo, un padre abusador, esa persona que ha tenido un padre terrenal difícil, lucha para tener una visión clara de Dios como su Padre celestial. Más bien entienden un Dios medio enojado, listo para partirlo con un rayo, porque esa fue la experiencia que tuvieron con su papá, o ausente y desinteresado, porque esa fue la experiencia que tuvieron. Fíjate, como nuestra experiencia en lo natural no predispone a lo espiritual. Lo mismo es real en ver a Jesús como nuestro pastor. Si tuvimos pastores de considerado, duro, que no supieron tratarnos, medio proyectamos eso mismo sobre el Señor y entendemos que Dios tampoco sabe tratarme a mí entonces como yo debo ser tratado. Pero por lo contrario, si hemos vivido una vida bajo sujeción, con un pastoreo cuidadoso, y déjame decir esto, Emma, simplemente porque yo sé que obviamente esto es Hadad de palabras de vida que yo tengo el privilegio de preceder, pero no nos equivoquemos. Nosotros hablamos mucho de nuestro liderazgo, los líderes nuestros, porque yo creo que el pastoreo no se hace por una sola persona. Yo creo que tú tienes un rol pastoral sobre estos jóvenes, así como, ¿verdad? Saulo y Ángel Hernández ahora mismo tienen un rol pastoral sobre Arde y tiene Euricina un rol pastoral sobre las parejas. A lo mejor usamos los títulos, pero no te equivoques, es el trabajo de acompañar, de aconsejar, de formar, que sabemos que tenemos refuerzo, que si ustedes se trancan, están los ancianos, si los ancianos se trancan, pues estoy yo, o sea, pero la idea es que se trata de este tipo de cuidado que vamos impartiendo para que personas puedan ver, óyeme bien, a Cristo, no a Rafi como su pastor, a Cristo como su pastor. Pero eso solo pasa si nos sometemos al pastorado de Rafi. Yo sé que eso suena dramático, ¿verdad? Pero no me refiero a mí, me refiero al pastor de la iglesia local a donde tú estés, ¿verdad? Yo creo que es un detalle que no debe quedar fuera de la conversación. Claro, claro. Bueno, Rafi, pues ya nada más nos quedan 30 segundos. De verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos los que están aquí sintonizando. Gracias por estar aquí. Rafi, gracias. Y un placer, Emma, de verdad, un gozo estar con ustedes. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y bendiciones, muchachos. Amén, bye bye.